Señor, pues te damos muchísimas gracias por este día, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio, por la oportunidad que tú nos das para podernos reunir. Muchas gracias, Señor, por este recinto, por este lugar, el Hotel del Prado, que nos ha abierto sus puertas y que podemos estar reuniéndonos aquí. Tú permite, Dios, que podamos seguir hallando gracias, Señor, con las personas de aquí y sobre todas las cosas, Padre mío, que pues tú prosperes este lugar, como también prosperes nuestra iglesia y prosperes nuestras vidas a tu lado. Yo te quiero pedir también por los que están en camino para que tú permitas que pronto puedan llegar y los que se han de conectar, Dios, para que la tecnología no falle, sino que podamos transmitir sin ningún problema, Señor. Yo te quiero pedir por todo esto y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, estábamos viendo una segunda parte de este salmo, en donde habíamos hablado precisamente de aquella queja que tuvo el pueblo de Israel cuando ellos estaban hartos del maná, ya no, y pues sentían que su alma se secaba por causa del maná, y entonces ellos no pidieron, no solicitaron a Dios. Ellos hubieran podido pedir a Dios, decirle: Dios, si es tu voluntad, tráenos carne, ¿no? No sé, Dios los hubiera podido guiar, sino que ellos se quejaron y además cada situación en las que se quejaban retaban a Dios. En la palabra, en la Biblia de Reina Valera hablaba de que tentaban a Dios. Ajá. Cuestionándole su bondad, cuestionándole sus motivos. Sí se oye, no se oye. Déjame, a ver si me lo puedo dirigir un poquito más. ¿Así se oye? ¿Eu? No se escucha. Ok. Es por si estaba más cerca de mí. Es que hay mucho ruido. ¿Ya se escucha? Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a leer esta parte. Finalmente Dios les envía, les contesta la oración, pero también envía mortandad. A veces Dios contesta una oración de acuerdo a nuestro egoísmo y de acuerdo a nuestra codicia, pero lo hace para traer también a nosotros una disciplina. Entonces a ellos les contestó, ¿sí? Pero no les contestó lo profundo de su corazón, sino les contestó la codicia. Y pues se envió junto con esto juicio. Dice una parte muy importante aquí, a partir del versículo 16 del Salmo 106, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Vemos aquí, como hemos comentado, todos estos eventos de los que habla la Escritura, de los que habla aquí en este salmo, se están diciendo en una forma no cronológica. Ajá. Se van a dar cuenta con otros eventos que vemos aquí. Esto es mucho tiempo después de lo de las codornices. Ajá. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Unos hermanos de la misma tribu de Leví, de Aarón y Moisés, tuvieron envidia de la posición que ellos tenían, que Moisés y Aarón tenían. Y entonces empezaron a hablar, movidos por esa envidia. Esto está en Números 16, capítulo 16. Movidos por esa envidia, empezaron a hablar entonces en contra de sus líderes. Aquí vemos un pecado un poco parecido al anterior que vimos de las codornices. En las codornices ellos tenían todo por parte de Dios. Realmente no necesitaban más, con el maná era más que suficiente. Sin embargo, anhelaron lo que Dios no tenía para ellos. Y de la misma forma, estos hombres, estas tres familias, anhelaban lo que Dios no tenía para ellos. ¿Sabes?
Aquí en la iglesia, como en ese caso era el pueblo de Israel, aquí también tenemos cada uno de nosotros funciones y cada uno de nosotros somos una parte del cuerpo. No todos pueden predicar, no todos están puestos para estar aquí adelante, pero de alguna manera no por eso no hay otras situaciones que sean importantes. A veces los ministerios más eficientes y más importantes son los que no se ven. Me llama mucho la atención lo que es la oración. La oración, por ejemplo, no se ve. Sin embargo, si tú eres fiel para estar orando, pues gracias a esas personas que son fieles orando, se contestan las oraciones y puede haber una prosperidad, puede haber un crecimiento. Comentaba en ocasiones Miguel de una persona que le decía que ya era muy grande para poder ir allá y hablar de Cristo y le decía a Miguel, bueno, pero tú puedes orar. Y a la edad que le dijo Miguel esto a esta persona fue fiel hasta el día de su muerte para orar y por interceder por muchos, entre ellos nosotros. Dígame si no es un ministerio importante. Y no se ve. Sin embargo, ellos querían un ministerio, querían algo que se viera. Y a mí me impresiona cómo la palabra es directa. Ellos crearon, Coré, Datán y Abirán, crearon toda una confusión y convencieron a muchos. Ellos tenían sus argumentos pecaminosos, se autojustificaban lo que ellos estaban viviendo mal, y entonces ellos seguramente dijeron, es que seguramente Moisés y Aarón quieren dominar todo. Nos han metido un miedo tal que no podemos cuestionarlos. ¿Qué acaso Dios no habla también por nosotros y no habla solamente por ellos? Entonces empezó a haber esta revuelta. Y bueno, esta revuelta tuvo tuvo muy tristes consecuencias. Fíjate, una cosa curiosa me llama mucho la atención, que cuando habla de ellos, se dice que la tierra tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Eran dos familias que ellos que también se rebelaron en ese entonces. Curiosamente, no menciona a Coré, aunque en el libro de Números sí menciona que también a Coré se lo tragó la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios habló en ese momento y dijo, y puso las cosas en orden. Y entonces dijo Dios a través de Moisés, mañana vamos a estar cada uno de nosotros aquí, vamos a presentarnos delante de Dios y Dios va a decidir por quién va a hablar y a quién escogió. Y es impresionante porque antes de eso empezó la ira de Dios de una manera impresionante y empezó a hablar delante del pueblo. Y estos hombres de estas familias, en vez de correr o arrodillarse arrepentidos, se presentaron cada quien de pie con sus familias, esperando a ver qué hacía Dios, a manera de reto. Ahí te das cuenta perfectamente que no estaban retando ahora a Aarón, no estaban retando a Moisés, sino que eso era un pretexto. Realmente estaban retando a Dios, estaban retando la autoridad. Y muchas veces, cuando tú tienes una mala actitud en contra de la autoridad que Dios ha dejado en tu vida, hablando específicamente en el pueblo de Dios, la autoridad en la iglesia, muchas veces es una situación en donde tú estás retando a Dios. Claro, nos encanta disfrazarlo y ellos lo disfrazaban diciendo, nosotros también queremos hablar y servir a Dios, pero a la hora que se desenmascararon las cosas, ellos también veías claramente cómo estaban retando a Dios. Coré no aparece en esta lista, no sé por qué, porque hay una historia muy hermosa acerca de sus descendientes. Finalmente, no se sabe de qué manera, sin embargo,
muchos de los descendientes de Coré no participaron en el pecado de su padre. Y de esa manera no solamente ellos pudieron salvarse, sino que a futuro ellos fueron hechos guardias del templo y además cantores, y hemos visto a lo largo de los salmos que ellos compusieron algunos de los salmos, ¿no? Quizás por esa razón el salmista tuvo misericordia y no mencionó el pecado de su padre, ¿no? Y bueno, me llama mucho la atención todo esto. Así que vamos a continuar con la siguiente parte. Y este pecado, el resultado de este pecado no fue menor, ya que 3 familias fueron tragadas por la tierra, pero además 250 hombres, que también en sus corazones retaron a Dios, murieron quemados delante de Dios. Es a veces pensar en este Dios que nos sale el Antiguo Testamento, realmente por algo Dios dejó esta escritura para que podamos temer, ¿no? No solamente tenemos que ver la misericordia de Dios, y en mucho de todo esto, como vamos a terminar el estudio, se ve la misericordia de Dios, pero también tenemos que ver que Dios es un Dios estricto, Dios es un Dios severo, que perdona la maldad, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y eso es algo muy importante. En los últimos tiempos se nos ha tratado de hablar de un Dios muy light, ¿no? Un Dios bonachón, que pasa el pecado por alto. Pero realmente podemos ver aquí a un Dios estricto, un Dios al que tenemos que darle cuentas. Y todo esto no lo contradice el Nuevo Testamento, sino al contrario, lo afirma. Podemos ver la carta de los Hebreos, por ejemplo, ¿no? Bien, la siguiente parte vamos a ver otro pecado, muy, muy complejo, un pecado de Israel. De los versículos 19 al 23, dice, hicieron becerro en Joreb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Qué chistoso se oye, ¿no? Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Esta parte lo voy a llamar contraste. ¿Por qué contraste? Porque vamos a contrastar sin glorificar a nadie, sin glorificar a ningún ser humano. Vamos a contrastar la actitud del pueblo con la actitud de un creyente específico, Moisés. El pueblo, terrible, ¿no? Sin lugar a dudas, este fue uno de los eventos más desafortunados del peregrinar de Israel en el desierto, y es un evento que me impresiona mucho. Fíjate, hicieron becerro en Joreb, se postraron ante la imagen de fundición. Definitivamente, este evento es muy, muy impresionante, no solamente por el pecado de idolatría y otros pecados que abarca sino también por el momento histórico en el que fue realizado. Vamos a recordar a través de lo que dice específicamente en Éxodo. Esto habla de Éxodo 32, 1, versículos 1, 3 y 4. Como ven, otra vez nos regresamos de lo de Datam y Abiram, que ya está el número, nos regresamos otra vez a Éxodo, ¿no? Bien, entonces vamos a leerlo. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vengan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Aarón les dijo, bueno, pues quítense los zarcillos de las orejas. Y
y pónganlos y tráiganmelos, ¿no? Para pues, hacer un ídolo. Los trajeron a Aarón y él lo tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate que la historia se repite. Y muchos años después, el rey Jeroboam dijo lo mismo. Hizo dos becerros y exactamente dijo lo mismo. Israel, estos son los dioses que te hicieron subir de Egipto, ¿no? Y bien, tenemos que tener en cuenta el momento histórico, como le decía, en esta situación. Para este entonces, Israel ya había visto muchas maravillas de Dios a favor de ellos, muchos milagros. Pero además no solo eso, sino también sus propios oídos, los oídos de todo este pueblo, pocos días antes, habían escuchado a su creador y libertador declarar con su propia voz los 10 mandamientos. ¿Saben? Ustedes recordarán esa escena cuando empezaron los 10 mandamientos, cuando Dios habla, se presenta, desciende en el monte Sinaí a vista de todo el pueblo y con una voz impresionante, que ellos no podían resistir el escuchar, les habla de los 10 mandamientos. Esa voz la habían escuchado tan solo, con toda esa bocina, esas trompetas que sonaban impresionante, ese monte humeante, ese cielo oscuro, sin duda alguna era algo aterrador. Sin embargo, y dentro de esos mandamientos, ellos escucharon este mandamiento. En Éxodo 20, del 4 al 5, dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos estaban muy lejos de tener como excusa el no haber conocido ese mandamiento o el no haber sido advertidos para poder cometer este terrible ramillete de pecados. Ellos escucharon de viva voz de Dios: no te harás imágenes, ni te inclinarás delante de ellas. ¿Y qué es lo que hicieron 40 días después? Hicieron un becerro de oro. Inventaron que ese era el Dios que los sacó de Egipto cuando habían visto la manifestación de su Dios. Y entonces lo adoraron, pero después los lanzó Dios a sus mismas pasiones, como dice en el libro de Romanos capítulo 1. ¿Sabes? Ellos se cansaron de esperar. Este pueblo, como estábamos comentando, empezó a desarrollar hábitos muy malos. El quejarse, el murmurar, cómo enfrentaban las pruebas. Cuando la situación se salía de sus manos, cuando tenían que esperar un poquito más de lo que ellos aguantaban esperar, cuando su falta de fe más bien era traspasada por aquellas pequeñas pruebas, entonces, ¿qué venía? La queja y el desazón. Ahora, en las anteriores pruebas, por ejemplo, en el Mar Rojo, ellos estaban acorralados y pensaban que iban a morir. De repente, después pasando el Mar Rojo, no había agua y ellos se quejaron, pues pensaban que iban a morir de sed. Después no habían comido y, en fin, todo eso. En aquel entonces había quizás una necesidad explícita, que ellos tenían que aprender que Dios se las estaba otorgando. Pero ya después de una y de otra, ya hubieran aprendido que finalmente Dios era el que se las estaba otorgando, cada una de esas necesidades. Pero aquí no tenían ninguna necesidad. Aquí nada más lo único que pasó es que se cansaron de esperar. ¿Sabes? ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos de esperar? Ay, Dios, es que mi situación de vida no se mueve. Es que ya caí en una rutina.
es que Dios no tiene lo mejor para mí. Cuando estos tiempos de esperar son muy importantes para poder ejercitar nuestra fe. Pero si cuestionamos las intenciones de Dios, si nos quejamos delante de Él, ¿qué es lo que pasa? Además de ofender a Dios, nuestra fe no crece. Porque nuestra fe debe de crecer a través de pequeños pasos en donde decimos, ok, ¿puedo quejarme o puedo creer? Uh-huh. Ahora, ellos anteriormente ya se habían quejado, lo cual era bastante grave, pero ahora ellos llegaron, traspasaron la línea, traspasaron el límite, hicieron un becerro en Joreb, se fabricaron un dios en el mismo monte donde Dios se manifestaba, en el mismo monte de Dios. Ellos le temían a todo y buscaban todo para temerle, hasta un dios sacado de los egipcios. Sin embargo, al único que debían de temer, que es a Dios mismo, no lo temían. Ahora, es muy gracioso cómo dice esto. Bueno, gracioso entre comillas, ¿verdad? Dice, cambiaron su gloria, a la gloria de Dios, por la imagen de un güey que come hierba. O sea, tú has oído acerca de la gloria de Dios, cómo llenaba el templo, cómo llenaba ese lugar, cómo aquellas visiones que Ezequiel vio acerca de la gloria de Dios. Es impresionante. Bueno, cambiaron esa gloria de Dios por un cuadrúpedo que come hierba y que lo más que te puede responder cuando le llamas es decirte mu. O sea, esa gloria divina la cambiaron por pura vanidad. Muchos años, así es de absurda la idolatría. Muchos años después, Pablo toma esta parte y es en Romanos capítulo 1 cuando habla de lo absurdo que es la idolatría. Ajá. Fíjate, dice Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que yo diría que hay muchas veces de vísceras, ¿no? Adoramos un corazón, por ejemplo. Adoramos muchas otras cosas, ¿no? Bien, ahora, nosotros podríamos burlarnos de esto, ¿no? Ay, ¿cómo se les ocurre adorar un toro, no? Sin embargo, muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando ponemos en lugar de Dios cualquier otra cosa como algo más importante, nuestra familia, nuestra reputación, nuestro trabajo, hobbies, nuestro programa preferido, dinero, diversas actividades. Los israelitas, cuando pusieron la gloria de Dios a nivel de un animal que come hierba, ¿sabes? No solamente degradaron la imagen de Dios, sino que ellos también se degradaron. Dijeron, este animal que come hierba es mi Dios. Cuando nosotros ponemos algo de lo que he mencionado y muchas otras cosas más en lugar de Dios, también nos degradamos a nosotros mismos. Así que ante esta verdad es muy importante no solamente ver esta historia como algo lejano, algo que pasó hace más de 3000 años, sino como algo que puede pasar hoy en nuestras vidas. Y vaya que ahora hay muchas cosas en las cuales podemos caer como tentación de tener ídolos, ¿no? Bien, así que ellos pronto olvidaron las maravillas que Dios había hecho poco antes, su poder, su fidelidad, su amor y su misericordia. ¿Sabes qué pasó aquí? El pueblo común, aquellos veían todos esos milagros y se beneficiaban de ellos. Uh-huh. Pero al no profundizar en lo que había pasado, al no meditar en su vida, finalmente ellos no profundizaban en su fe,
ni en su relación con Dios. Y no podían crecer para la siguiente prueba. No podían conocerlo mejor a Él. Y se olvidaban frecuentemente en la siguiente prueba quién era su Salvador. Sin embargo, podemos hablar en esta historia de un contraste, de alguien que sí tenía una relación profunda con Dios y que él nunca olvidó ese carácter, o cuando menos en esta prueba no lo olvidó, ese carácter misericordioso de Dios, es decir, Moisés. En el versículo 23 de este salmo nos dice qué es lo que Dios, cuál fue lo que Dios iba a hacer después de todo esto, de este acto terrible que había hecho el pueblo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. En este versículo 23, Dios trató de destruir a Israel por este gran pecado. De hecho, se lo merecían. Sin embargo, Dios, movido una vez más a misericordia y sabiendo cuál sería la reacción de su siervo más cercano de Moisés, Él decide comentar sus intenciones directamente a Moisés. Iba a venir un juicio. Sin embargo, Dios en su corazón no quería hacerlo. Él decide comentarlo a Moisés de una manera cercana y decirle sus planes. Voy a destruirlo. O sea, Dios no tenía la necesidad de destruirle, de informarle a Moisés, pero por algo lo hizo. Era una prueba también para Moisés. ¿Qué iba a hacer Moisés? Porque además Dios le prometía algo grande. Mira, no te preocupes. Tú vas a estar vivo y es más, el pueblo que voy a levantar va a ser de tu descendencia, ¿no? Bueno, era un gran ofrecimiento. Sin embargo, Moisés reacciona de la siguiente forma, lo vemos en Éxodo 32:10, dice, Moisés se inclina y, Dios le dice a Moisés, dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Una promesa muy parecida a la que le había hecho muchos años antes a Abraham, ¿no? ¿Sabes? Cuando Moisés escuchó esto, en vez de decir, claro, ya me van a subir de puesto, ¿no? Ya voy a tener todavía más renombre. En vez de decir esto, él se compunge de corazón y clama a Dios. Moisés es este tipo de hombre que Dios busca que se ponga en la brecha para poder defender a la humanidad de su enemigo, que es el pecado. Imagínate una brecha como un pequeño agujero en la muralla o una pequeña abertura en la muralla por la cual el enemigo puede pasar. Y ahora imagínate un hombre en oración como aquel soldado valiente que da su vida y que se interpone para cuidar esa pequeña abertura donde puede entrar el enemigo. Pues bien, Dios anda buscando a esos hombres que estén dispuestos a entregar su vida en oración. La oración, habíamos visto en un principio, es algo que no se ve, pero sí exige tiempo y exige entrega. El versículo 11 del capítulo 32 de Éxodo dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? O sea, él empieza a interceder delante de Dios. No a buscar lo mejor para él, sino a interceder por el pueblo. Y a Moisés no solamente le preocupa el pueblo, sino también le preocupa el nombre de su Dios. Ese es algo muy importante. Moisés sabía que Dios tenía un plan y que Dios había sido muy engrandecido delante de los egipcios y delante de los pueblos circundantes al estar haciendo todas esas proezas. Sin embargo, algo que le dice Moisés a Dios, ellos van a decir que no pudiste sacar a este pueblo,
que no pudiste cumplir tu voluntad y por eso los mataste en el desierto. Qué impresionante el poder, como este siervo Moisés, estar interesado por los intereses de tu Señor y sobre todo por el nombre de tu Señor. Bien, hoy en día, aunque veamos una humanidad en un estado deplorable, cada vez más lejos de Dios y cada vez más lejos de la verdad, corriendo hacia su propia destrucción, Dios sigue buscando a aquellos creyentes y aquellas iglesias que se interpongan entre la destrucción y los hombres y que estén dispuestos a entregar sus vidas en oración. Bien, pues creo que esta exhortación siempre es válida. Me recordó esto que hizo Moisés, esto que hizo Dios y esto que hizo Moisés cuando Dios le declara a Abraham muchos años antes que iba a destruir a Sodoma y Gomorra para que Abraham empezara a interceder y especialmente por su sobrino. Y me recuerda mucho tiempo después en donde Jesús, compadecido de las multitudes, que los veía como ovejas que no tienen pastor, les dijo a sus discípulos: ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad pues al Dios del cielo para que Él envíe obreros a su mies. Esa es la exhortación que sigue vigente. Oremos pues. Bien, pues continuaremos con nuestro estudio. Ya saben ustedes que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y en cada tema que nosotros vemos aquí, en este pasaje en esta serie de las lenguas, podemos ver cómo Dios va tocando varios puntos. A veces hay cosas repetitivas, pero recuerden, cuando Dios repite una enseñanza, un concepto, es para que nosotros lo asimilemos bien. Dios no repite en balde las cosas. Nunca piensen que ya saben todo, sino más bien tenga siempre esa actitud de siempre aprender. Porque recuerden, como vimos la vez pasada, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y como Dios de paz, lo que Él quiere es traer paz a nuestras almas. ¿Pero de qué manera trae la paz? De la manera en que nosotros asimilamos, comprendemos su palabra, la obedecemos y la seguimos. De otra manera, no va a ser posible que tengamos la paz por más que la aspiremos. De hecho, uno de los errores más grandes en la vida de cada creyente es tratar de por sí mismos producir lo que solo Dios puede producir. Estos dones son dones del Espíritu Santo. Cuando nos falta la entrega y si ya hemos identificado algún don en nuestra vida que Dios nos haya dado, si no estamos en la sintonía correcta con Dios, entonces lo que va a suceder es que vamos a tratar de fabricarlo nosotros como esos dioses que sucedió acá con la ilustración tan buena del Salmo. Por eso es que Dios determinó sus normas. Y recuerden ustedes, Dios no se equivoca en cómo o por qué. A veces nosotros podemos estar muy de acuerdo con Dios en muchas cosas, siempre y cuando algo no contradiga lo que nosotros ya pensamos o concebimos en nuestra mente que debe ser. Eso es lo que trae el caos, lo que trae el caos en los hogares, en los matrimonios, en los grandes, por ejemplo, en los ejércitos, etcétera. La inconformidad con situaciones siempre trae problemas. Y si bien es cierto que en este mundo la gente se puede equivocar, lo cierto es que Dios no se equivoca. Esa es la gran diferencia. Por eso es que cuando nosotros tenemos esa actitud, la Biblia le llama orgullo. En Proverbios 16:5 dice: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán castigo. Entonces, el orgullo podríamos definirlo como una voz interna que nos dice: mi
pensamiento, mis ideas son mejores. Por tanto, si tú piensas que tu sistema de pensamiento es más alto que de Dios, lo que va a suceder es que vas a resistir a Dios, vas a resistir su guía, vas a cuestionar sus mandamientos y creerás que eres capaz de vivir sin la ayuda de Dios. Eso es lo que el diablo trata de hacer en todos nosotros, hacernos creer que somos suficientes sin la guía de Dios, hacernos creer que nuestro pensamiento es lo más alto, y nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto nos va a llevar a menospreciar a Dios y a menospreciar la opinión de los demás. Recuerden ustedes, cuando la palabra de Dios es el parámetro de nuestra vida, nosotros siempre, la eficacia de la palabra siempre va a tener controlado nuestro orgullo. Por eso es que cuando vamos a Dios sinceramente, Él siempre nos muestra y nos lleva a la humillación. Por tanto, nosotros tenemos que, de alguna manera, ejercitarnos en nuestro orgullo para que así nos convirtamos en las personas que Dios quiere que seamos. Recuerden que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer: despojarnos a nosotros mismos, tomar la forma de siervo y decir como muchos profetas, entre ellos Isaías: he aquí, estoy para hacer tu voluntad. Dime, ¿qué quieres que haga? Pero uno de los problemas que también trae el orgullo es que tú le puedes decir a Dios esto, pero dentro de ti ni creerlo ni quererlo. Y entonces eso es lo que trae los conflictos más fuertes que llevan precisamente a la destrucción. Proverbios 16:16 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Ahí está. O sea, Dios nos advierte, nos dice que si nosotros estamos prestando atención por ejemplo, a las debilidades, a nuestras debilidades o a las debilidades de otros, nos va a poner siempre por arriba de ellos, cuando nosotros también somos débiles. O sea, Dios se acuerda que todos somos débiles. Una persona que se cree fuerte o se manifiesta fuerte, que grita muy fuerte, o sea, no es que realmente sea superior. Mientras más se exacerban este tipo de conductas, es una evidencia de la fragilidad que hay. Una persona segura no tiene conflictos. ¿Por qué? Porque una persona segura está anclada o cimentada en los fundamentos de Dios. Por eso es que nosotros, antes de voltear a ver a los demás, tenemos que vernos a nosotros mismos y ver en qué áreas de nuestra vida nosotros no estamos dependiendo de Dios y no pensar que somos mejores que otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que veamos en Colosenses a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esa es la única manera de aprender de los demás. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta o concientizamos que el orgullo ya es un problema en nuestra vida, es precisamente nosotros debemos empezar a actuar. Si lo ignoramos, todos lo notarán, menos tú, menos el que lo posee. Entonces, la ayuda proviene de Dios, pero dentro de esa ayuda Dios también puede usar instrumentos, Dios puede usar un estudio como este, podemos aprender enseñanzas como las que vimos hoy en los Salmos, que son muy, muy ilustrativas, y por eso es que Dios las dejó ahí, para que nosotros aprendiéramos. Un creyente sí puede aprender en cabeza ajena. Aquí el dicho humano dice: nadie aprende en cabeza ajena. Un creyente sí. Entonces, si tú dices que quieres servir a Dios, que estás dispuesto a dar tu vida por Él, y no haces nada en tu vida, realmente no lo quieres. O sea, tenemos que siempre tomar primero a Dios en cuenta, pero también Dios nos va a ayudar a hacer preparativos para cumplir la misión que Él nos da. Por ejemplo, si tú quieres
irte de misionero a un país de habla extranjera, lo que tienes que hacer es aprender el idioma donde vas, ¿verdad? Es lógico. O sea, yo recuerdo de hace muchos años y me impresionó mucho que una iglesia mandó personas, misioneros a Estados Unidos, una iglesia de aquí. ¿Y cómo creen que se pasaron a Estados Unidos? De mojados. Entonces, ¿tiene eso lógica? Claro que no. Pero esa es la evidencia de cuando las personas no aprendemos a depender de Dios. Hacemos nuestros propios preparativos a nuestra propia manera de pensar y a final de cuentas todo va a terminar en un fracaso. Entonces, trataremos de controlar los resultados, pero siempre con una evidencia de inconsistencia en lo que hace. Recuerden que la obra de Dios, solo Dios la puede hacer. Solo Dios la puede llevar a cabo y la va a llevar a cabo de manera perfecta si nosotros disponemos nuestro corazón para aceptar los términos de Dios y ponemos manos a la obra en lo que Dios nos va mostrando. Para servir a Dios, lo primero que tiene que haber en ti es disposición en tu corazón. He aquí, dime qué quieres que haga. ¿Sí? Pero nunca se lo vas a decir en verdad y de todo corazón si no tuviste un tiempo de preparación. Nosotros hemos aprendido que todo en esta vida requiere de un tiempo de preparación. Los estudios requieren de un tiempo de preparación, las enseñanzas requieren de un tiempo de preparación, un sermón requiere de un tiempo de preparación, etc. Y la Biblia pues nos da muchos conceptos o muchos principios para poder hacerlo. ¿Por qué introducimos esto? ¿Por qué introducimos de esta manera? Porque lo que vamos a ver a continuación es un punto a veces no comprensible de cómo Dios determinó las cosas. Y lo dice primero 1 Corintios 14, versículos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Esto sucedió en la iglesia de Corintios. Tomemos nosotros en cuenta de que se ha estado hablando de los dones, de las lenguas, de situaciones incontroladas, y seguramente intervino mucho aquí también el género femenino. Entonces, Pablo tiene que decir que tienen que guardar compostura. Nosotros vemos que en nuestra iglesia, o sea, la mayoría lo han entendido. Pero, y precisamente estaba viendo yo que de toda esta situación donde empezó la corriente de la liberación femenina, ya pasaron más de 50 años. Es increíble. Y vemos cómo se han venido tomando posiciones en el mundo, líderes, mujeres, etcétera, por culpa también de los hombres, porque los hombres no han tomado el papel que debían haber tomado. O sea, Dios le dio, por ejemplo, en el hogar, Dios le dio la responsabilidad del hogar al hombre. Por tanto, el éxito o el fracaso en el hogar depende primeramente del hombre. Es al hombre al que Dios le va a pedir cuentas. Pero Dios también le va a pedir cuentas a la mujer si no cumple su propósito, ¿sí? Como no hace mucho comentábamos, es que si no lo hago yo, él no lo va a hacer. Y entonces, con un pensamiento como ese, la mujer toma o trata de tomar el liderazgo en el hogar y esto trae un desequilibrio. ¿Por qué? Porque la mujer y el hombre fueron hechos para ser un complemento. O sea, ya no hay judío ni griego, dice la Escritura, ya no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. O sea, Dios a todos nos hace uno en Cristo. Sin embargo, Dios puso lineamientos y es aquí donde nos tenemos que poner las pilas, los hombres. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos si Dios nos dio el gobierno del hogar, nosotros tenemos que aprender los principios de Dios para que haya equidad y respeto. Y la mujer tiene que aprender a seguir los principios de Dios para para que no haya una lucha, por ejemplo, en un matrimonio, sino que sean un complemento. Dios quiere que el hombre y la mujer sean un complemento, por eso Dios los une y dejan de ser dos, sino son una sola carne. Entonces, aquí el principio de que no hablen en las reuniones, pues bueno, nosotros vemos y reitero, el contexto es la profecía y las lenguas, y habían tomado un lugar que no les correspondía. ¿Y qué sucedía con los hombres? En lugar de tomar su papel, lo cedieron. Y las mujeres empezaron a dirigir sin tener las cuestiones emocionales, porque los hombres y las mujeres pensamos diferente, vemos diferente, tomamos las cosas de manera diferente, y cuando una mujer está en el liderazgo o lo toma, toda su estructura de pensamiento se afecta y trae a su vida dureza de corazón, trae a su vida amargura y muchas cosas. En cambio, si el ser humano el hombre toma su papel, entonces va a ayudar a su esposa a tomar reposo en la palabra de Dios, y entonces los dos se van a unir en un sistema de pensamiento que va a traer gloria a Dios. Por eso Dios dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, y Dios todo lo hace perpetuo. En Génesis, por ejemplo, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese es Génesis capítulo 3, al principio de la Biblia. La mujer no fue tentada inicialmente, el hombre no fue tentado inicialmente, sino la mujer. Sin embargo, toda la responsabilidad cayó en el hombre. ¿Por qué? Porque él debió haber dirigido. En 1 Timoteo 2, del 11 al 15 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí el último pasaje nos da las características que Dios quiere que deba tener una esposa. Fe, santificación, amor, pero modestia. Entonces, cuando nosotros, aunque no lo entendamos, puede ser que este concepto no te quede muy claro por toda la influencia y la cantidad de información contraria que hay, pero si tú vas con Dios y tú le das la reverencia correspondiente a la palabra de Dios, entonces Dios te va a hacer entender por qué Él lo definió así. Si no te parece, bueno, tendrás tus propios pensamientos, y es ahí por qué fue el principio del estudio tratando este tema tan importante del orgullo. El orgullo nos impide creerle a Dios. El orgullo nos lleva a rebelarnos en la forma en que Dios instituyó las cosas. El orgullo fue lo que hizo que el hombre cayera, y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la caída de Adán y de Eva, ¿sí? Entonces, las mujeres pueden ser maestras hábiles, pueden enseñar a otras mujeres a depender de Dios, a respetar a sus maridos. Por ejemplo, en la iglesia, es que no me gusta cómo el pastor da las enseñanzas. Bueno, ¿cuál sería la respuesta de Dios en esto? Orar porque Dios le dé gracia al pastor y que pueda enseñar de una manera correcta, de una manera entendible. De otra manera se va a ver un conflicto, porque si una persona dice no me gusta y lo comparte con otra y otra con otra, va a estar enseñanza del Salmo, la rebelión se va a crecer, o podemos ver nosotros a Absalón, obró astutamente,
captando antes de que llegaran con David todos los siervos a que se les hiciera justicia, fue ganándose su corazón y un día dijo, toquen trompeta y digan, Absalón reina. Y todo el mundo se fue tras Absalón. La rebelión se hizo poderosa rapidísimo, pero Absalón realmente actuó mal, actuó por sí mismo. ¿Y dónde empezó su mal? A lo mejor era un buen muchacho, pero su hermano Amnón violó a su hermana. Quizá David ahí cometió un error de no hacer justicia de otra manera, porque David ni malo ni bueno, pero entonces albergó él en su corazón el resentimiento, que se convirtió en odio y después planeó el asesinato. Pero ya su corazón ahí estaba desviado. Y ya no se conformó con llevar a cabo sus planes, que sí lo logró, fue exiliado, pero al tiempo ya volvió, sino ya quiso el reino, ya estaba trastornado de su mente. Y eso pasa cuando nosotros no tomamos el papel que Dios nos da. Estamos hablando de los dones. Pues sí, Dios nos dio a cada uno conforme a su infinita sabiduría y ningún don es inferior a otro, ya lo vimos, al contrario, los dones que consideramos más eminentes son los que implican mayores responsabilidades, mayor trabajo. Si tú no aceptas el tuyo y anhelas otro, vas a descuidar el tuyo, que es lo que ya estamos viendo, aquí lo vimos ya varias veces, lo analizamos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿O qué puede suceder si no hay control de esto? Por cada persona se va a promover el desorden. Y como una iglesia desordenada va a poder tener un testimonio, ser efectiva. Más bien va a tener un caos reinante. Entonces Pablo tiene que enfatizar la autoridad que Dios le había dado. Y eso nos lo dice el versículo de 1 Corintios 14, 36 y 37, donde dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y bueno, que nos sirva a nosotros lo que ya aprendimos, que un profeta de los iniciales, de los verdaderos, no el que predica la palabra, que es el don de profecía, sino un profeta, como todos los apóstoles tenían de estas características también, eran avalados por Dios, no nada más por sus palabras, sino por señales. Por eso Pablo aquí dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca. O sea, si tienes la mente de Cristo y quieres seguirlo, tienes que reconocer la autoridad que Dios me ha dado a mí. ¿Por qué? Porque muchos cuestionaban las enseñanzas de Pablo. Nosotros sabemos que Pablo era una persona seguramente dura, rígida, celosa de la palabra de Dios, como lo fue cuando era fariseo y por eso persiguió a la iglesia, y por su forma de ser, a lo mejor a muchos no les gustaba como era. Si no, la Escritura no diría, yo soy de Apolo, yo de Pablo y yo de Cefas. ¿Y qué dice? ¿Acaso se ha dividido Cristo? ¿O murió Pablo por vosotros? ¿Por qué? Porque la gente siempre toma partido. Pero si nosotros reverenciamos a Dios como debe ser, entonces vamos a, aunque no entendamos de momento, vamos a creer y seguir las enseñanzas, y cuando tú crees y obedeces, la regla es que entiendes. La Biblia es un libro espiritual, y para poder comprenderla necesitamos crecer espiritualmente, y en la medida que crezcamos espiritualmente, la comprensión de las verdades profundas de la palabra van a ir siendo para nosotros realidades o fáciles de asimilar. ¿Por qué? Por nuestra entrega. Ejemplo, Esteban, uno de los 7 que fueron escogidos para distribuir el alimento de las viudas, según narra el libro de Hechos. Este hombre vivía para Dios con todo su corazón. Y su entrega no lo limitó a solo ser fiel en la distribución del suministro diario que las viudas requerían de la iglesia, sino que fue más allá. Se entregó más y pudo comprender a tal manera la historia de Israel que en el capítulo 7, de hecho, si mal no recuerdo, él pudo darles una lección a los judíos de toda su historia, con una certeza tal que solo pudo haber sido inspirado por el Espíritu Santo.
Y Dios además le concedió ver el cielo abierto y a Jesús sentado ahí al lado, mientras lo estaban prácticamente apedreando. Esta es mi medicina. Entonces, nosotros podemos ver ejemplos así en la palabra. El diablo trata siempre de distraernos. Y si nosotros nos distraemos, lógico, vamos a quitar nuestra concentración de la verdad. Por eso, pasajes como este de Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, deben de regir nuestro pensamiento. Nada, si tú quieres vivir una vida cristiana progresiva, nada debe salirse de la guía y del control de Dios sobre tu vida, porque así estarás seguro, estarás teniendo cimientos firmes, y en cuestiones como esta que estamos hablando, de los lineamientos que se le dan para la mujer, quien los, aunque de momento no los sienta, pero quien los viva, quien los cumpla, entonces va Dios a abrir su entendimiento para ver por qué lo dice. Dios no se equivocó. Dios creó a Adán, y Adán estuvo distraído un buen rato. Fue el que le puso nombre a todos los animales. ¿Cuántos años pasaron en nuestro tiempo? No lo sabemos. En ese entonces Adán era eterno. Pudo pasar un siglo en que él se pusiera a ponerle nombre a todos los animales. No envejecía, era inmortal. Pero cuando terminó esta labor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a crear ayuda idónea. Por tanto, es el papel, como Dios lo organizó, es el papel y la fórmula de la felicidad. Por eso es tan importante que nosotros siempre, con las personas que convivamos, principalmente ya en forma más estrecha, tengamos la misma mente, el mismo parecer. Si no, todo se va a convertir en una guerra y en una lucha. Y nosotros ya sabemos lo que pasa con las guerras. Pues estamos viviendo el ejemplo de la desinformación, cómo el agresor se manifiesta como la víctima de lo que le hicieron, y muchas cosas así. O sea, siempre pasa de esa manera. La gente malvada se justifica y le echa la culpa a la gente que no hizo daño, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay infidelidad en un matrimonio, ¿saben quién es el que hace sufrir? El marido infiel, o la persona infiel, el cónyuge infiel. Hace sufrir al otro. ¿Por qué? Porque se maneja por su pura mala conciencia. Y así pasa en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es para nosotros tan importante tener presente las normas de Dios, ¿sí? Porque Pablo, por ejemplo, en este caso de los Corintios, sabía que ellos tenían ideas firmes. ¿Qué los iba a sacar de eso? Y eso me recuerda la Torre de Babel. Cuando Dios visita al hombre y dice, vamos a destruirla porque no los vamos a sacar de este sistema de pensamiento. Ya que una persona entra en este sistema de pensamiento, como dice el proverbio, es para destrucción. Yo no creo que ninguno de nosotros quiera que su vida se destruya o que su familia se destruya, etc. Si Dios nos hizo personas para llevar la paz, ¿no? O sea, si Dios nos llena de paz, nosotros somos hijos de paz y podemos de alguna manera transmitir nuestra paz a otros. Pero si en nosotros hay celos y contención, entonces hay perturbación y toda obra perversa, como dice la Escritura. Entonces, todo empieza con Dios, aceptar lo que Él dice, tomar el papel. ¿Por qué? Porque si tú no lo aceptas, te vas a resistir. Y es lo que le dijo Esteban al pueblo a los judíos. Ustedes que siempre están resistiendo al Espíritu. Ahora dirás, ¡ay, qué malvados estos! No, tú ponte en el papel de ellos. ¿Qué tanto puedo yo estar en mi vida resistiendo al Espíritu? Una de las evidencias primeras es ignorar la instrucción que Dios nos da. ¿Tú dices esto?
pero yo voy a hacer esto. Tú estás mal, yo voy a seguir ya mis propios caminos, ¿sí? ¿Sí? O que la interpretación de las Escrituras la acomodes a lo que tú ya tienes determinado que debe hacerse en tu corazón. Ahí está la religión, la falsa religión. ¿Cuántas cosas nosotros no podemos estar acomodando a nuestros propios intereses de lo que dice la palabra de Dios? Y recuerden cómo empezamos este estudio después del orgullo. Tenemos que prepararnos. Si queremos servir a Dios, tenemos que prepararnos para servirlo. Y uno de los primeros pasos de la preparación es aprender sumisión a lo que Dios nos revela. ¿Por qué Dios te revelaría cosas más profundas si las primeras no las obedeces? ¿Tú crees que Dios va a perder su tiempo contigo? Por eso Pablo dice que el que reconozca esto, reconozca que son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque no hay mayor autoridad que lo que Dios dice en su palabra. Entonces, vemos en varias historias de la Biblia cómo la necedad hizo que dijera, bueno, ok, ahí está lo que estamos aprendiendo en el Salmo otra vez. Ok, sigue esto, pero tendrás las consecuencias de lo que tú estás planeando y no me tomes en cuenta. Ahora sí que Dios nos puede dar como un juicio, ser entregado a nuestras propias ideas y hasta que vengan las consecuencias quizá nos llegue un quebranto y le digas a Dios, Señor, tenías razón, perdóname. ¿Por qué no humillarse antes? ¿Por qué dejar crecer el orgullo, la autosuficiencia o hacer un Dios de tus propias ideas? Todavía eso es sutil, ¿sí? Entonces, el que es enviado de Dios es un canal de Dios y no hay nada en él mismo. Es un canal de Dios y la gloria va a ser siempre para Dios. Entonces tú puedes tener ciertos detectores de que algo no anda bien cuando tú empiezas a querer reconocimiento, cuando tú empiezas a demandar atención. ¿Ya algo anda mal en ti? Porque el siervo de Dios debe ser sumiso y humilde. He aquí, Señor, como dijo Jesús, vengo para hacer tu voluntad. Sumiso y humilde. Claro, y todo esto va a cobrar fuerza, todos esos conceptos van a tomar fuerza si estamos leyendo la Biblia, si la estamos meditando, si estamos escudriñando nuestras vidas a la luz de lo revelado por Dios. Y si nos falta discernimiento para estas cosas, ahí está Santiago 1:7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y les será dada. O sea, Dios dice, pídeme y te daré. Pero si tú le pides sabiduría para salirte con la tuya, eso no es sabiduría. Eso es que quieres gobernar a Dios de alguna manera. Pero si honestamente pides sabiduría para hacer la voluntad de Dios, para administrar tu vida y corregirla, entonces Dios te la va a dar, porque es una promesa. Ahí está. No tenéis porque no pedís, el mismo Santiago, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Y cómo sigue? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ejemplo, pídeme sabiduría para hacerme rico. Pues bueno, ya sabemos que no, ¿verdad? O sea, que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales. Hay personas que son hiperinteligentes y todo y son pobres. Hay personas que son necias, etcétera, y están en la cumbre. O sea, ¿hay una regla en eso? No. La regla es que cuando tú estás en las manos de Dios, tu riqueza es que Dios va a hacer que todo lo que tú vives ayude a bien, ayude a que crezcas en tu relación con Dios, a que
crezcas en paciencia, a que crezcas en consagración, a que crezcas en humildad, a que crezcas en esperanza. ¿Y qué de esto tiene relación con lo material? La vida del hombre, dice otro pasaje, no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y ahí lo vemos. Todo el mundo anhela riquezas, etc. Y muchas veces los ricos son los más vacíos, porque ponen su corazón y su esperanza en las riquezas. Pero una persona que pone su corazón y su esperanza en Dios es verdaderamente rico, porque la capacidad de disfrutar está en Dios, no en las posesiones. Hay un mal muy común, dice, hay un mal debajo del cielo, muy Eclesiastés 6:1, y muy común entre los hombres. Al hombre al que Dios le da riquezas y bienes y honra, pero no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y en el 5 al último dice, o sea, que un don de Dios es el que trabaja, come y bebe, y Dios le da la facultad de disfrutar de lo que hace. Una persona puede ser inmensamente feliz de comerse una naranja, y una persona puede ser inmensamente infeliz de tener en su plato los manjares más suculentos que puedan existir. Depende de Dios. Por tanto, cuando vivimos en armonía con Dios, tenemos la capacidad de disfrutar de todas las cosas. Pero la falta de conformidad a lo que Dios dice es lo que trae los conflictos. Por eso Pablo tiene entonces que decir aquí, y ya de una manera un poco sarcástica, 1 Corintios 14:36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? 1 Corintios, el 13, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra de hombres, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está, Tesalónica y Corintio, la diferencia, crecimiento. Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerden, Timoteo tuvo una gran fortuna en su vida. Tuvo una abuela, Loida, una madre, Eunice, que le enseñaron la palabra de Dios. Y claro que cuando Pablo llegó no era creyente, pero cuando llegó y le habló la verdad, todo cobró sustancia en su vida. Y vino a ser una de las personas más confiables para Pablo. Entonces, pero aquí vemos lo que Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, él vivió su vida de acuerdo a la instrucción que recibió y como resultado de ello fue totalmente enriquecido cuando la verdad se presentó a su vida. ¿Cuánto más nosotros, que se supone que ya conocemos la verdad, no seremos enriquecidos si realmente creemos lo que Dios nos dice? Y también Pedro lo menciona, versículos que seguido comentamos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está Jesús. Si tú mantienes tu atención en la palabra, viene la revelación. ¿Y qué se puede comparar con Dios? ¿Un buey que come paja? ¿O cuadrúpedos o reptiles? Pues claro, eso bien dicho es una denigración. Pero todavía después, aquí Pedro ampara por qué es importante la palabra, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Por eso es la palabra de Dios. Por eso es que cuando ya se determinaron los libros en el canon que debían de ser, cobró la máxima autoridad la palabra de Dios y debe ser la máxima autoridad de nuestra vida. Tenemos que creerla y obedecerla, aunque no la entendamos, ya que la Biblia todo es por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá, porque nunca vas a entender lo que Dios te quiere decir a menos que lo obedezcas, y que lo obedezcas es sinónimo o evidencia de tu fe. Si tú conoces y no haces, entonces, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré por mis obras mi fe. O sea que una fe sin obras es una fe falsa, está vacía, está hueca. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es tu fe? ¿Realmente le estás creyendo a Dios? ¿Realmente estás conformando tu vida a lo que Dios en su palabra te está revelando cada día? ¿O has venido descuidando tú la revelación de la palabra de Dios y cada día te es más difícil concentrarte, más difícil tomar esos tiempos con Él? Y bueno, Pablo tiene, adelantándose en el Espíritu, tiene que decirles lo que dice 1 Corintios 14, 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. He aquí la frase importante. Mas el que ignora, ignore. Tú aquí puedes creer o puedes ignorar y seguir con tu propia vida, ¿sí? Pero estarás rechazando la autoridad de Dios. Entonces Pablo concluye en 1 Corintios 14, 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. En ese tiempo todavía eran vigentes. Así que si estaban limitadas en propósito y en duración, pues ejercerlas mientras su propósito no se cumpliera. Es como una prueba. ¿Cuánto tiempo va a durar una prueba en tu vida? Mientras se cumple el propósito de Dios, para lo cual la trajo. Ejemplo, David con el censo. Ya iba a extender, dijo 3 veces, ¿no? O sea, 7 años de hambre, 3 meses derrotado por tus enemigos, o 3 días la espada de Jehová. Y David acertadamente dijo, no, las misericordias de Dios son muchas, que prefiero estar en las manos de Dios y no de hombres. Muy bien decidido. Pero cuando ya el ángel extendió sus espadas sobre Jerusalén y Dios le permitió verlo, dijo, Señor, yo soy el que pequé en mi familia, no este pueblo inocente. Nosotros vemos en el contexto que el corazón de Israel estaba frío. Se habían estado alejando del Señor. Por eso Dios permitió esta prueba. Por eso Dios permitió que David continuara con su necedad. Pero cuando David ve esto y ve su pecado, dice, Señor, sea sobre mí y sobre mi casa. Y ahí es donde Dios le dice, ok, sacrifícame, ¿no? Y se para la plaga, antes de los 3 días. Entonces David escogió bien. Las misericordias son muchas. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué nos enseña además de muchas otras cosas esto? Que la prueba duró mientras se cumplió el propósito de Dios en su vida. Que aprendiera lo que Dios quería aprender. Que tenía que confiar plenamente en Dios, no en un número de personas que fueran 1 millón o más para salir a la guerra, que estaba haciendo el pecado de David. Al decir, tengo 1.200.000 soldados, pues ya no necesito de Dios. Al decir, tengo una cuenta en el banco de 800,000 pesos, ya no dependes de Dios, sino de tu cuenta en el banco. Siempre tenemos que depender de Dios, aunque aparentemente tengamos todo controlado y todo en nuestras vidas. Por eso el Pablo dice, no impidan que las cosas fluyan, porque es el tiempo de Dios. Pero, y concluye en 1 Corintios 14, 40, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Dónde él piensa el desorden? En nuestra mente. ¿Y qué desordena nuestra mente? El pecado.
¿Cómo se ordena nuestra mente? Reconociendo nuestra rebelión y arrepintiéndonos. El orden empieza cuando el Espíritu Santo empieza a ordenar las diferentes áreas de nuestra vida, y ahí la razón de las pruebas que vivimos. Todos vamos a tener que ser salados con fuego, todos vamos a tener que ser probados con sal, pero porque Dios nos quiere dar el tesoro más grande, formar a Cristo en nosotros. Ese es el verdadero tesoro. Esa es la perla de gran precio que cuando una persona la halló en un campo, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Todo. Si tú no das todo, no vas a poder. Dios no se va a revelar en tu vida. Y entonces te vas a equivocar, vas a cometer errores y tendrás que sufrir las consecuencias de tus errores. Y a lo mejor te dirás el día de mañana, ¿cómo no recibí la instrucción? ¿Cómo no hice caso a tiempo? Y Dios te está hablando con claridad. No te salgas de mi voluntad. No cometas errores. Que no te gobiernen tus emociones ni tus sentimientos. Fríamente vive lo que dice la palabra de Dios. Porque si te sales de esto, va a haber consecuencias en tu vida y vas a sufrir. La felicidad que experimentas cuando tú desobedeces es de un segundo y las consecuencias pueden ser toda una vida. Así como cuando habla del pecado, ¿no? El pecado se presenta dulce a la vista de los ojos, apetitoso para comer, el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero el proverbio te dice, pero después tu boca será llena de cascajo. El pecado te hace pensar que vas a disfrutar un momento. Pero te digo una cosa, nadie puede disfrutar las cosas verdaderamente que Dios le da si no tiene una limpia conciencia. Entonces, cuando una persona sabe que está desobedeciendo y sigue en ese camino, no piense que va a disfrutar nada. ¿Por qué? Porque si no hay limpia conciencia, recuerden que Dios no se equivoca, Dios no miente. Y la Biblia está llena de advertencias. Hagamos pues de la palabra de Dios nuestro tesoro, pero no nada más como una situación religiosa, sino veamos este libro vivo, que Él es el Espíritu que da vida. Y si tú ya eres salvo y tienes el Espíritu, Él solo va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esa es la grandeza del creyente. Por eso el diablo trata por todos los medios que las personas tengan falsas conversiones. Porque en una falsa conversión tú no tienes el Espíritu. Y si no tienes el Espíritu, no vas a entender nada. Eres un hombre natural. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El cambio, el espiritual, juzga todas las cosas. Yo no he juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién fue su consejero? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el Espíritu Santo. Por eso no es malo estar repasando. ¿Realmente estoy caminando con Dios? ¿Realmente estoy siguiendo su voluntad? Y la Biblia te dice, pues ve los frutos de tu vida. Velos. Ve el grado de dependencia que realmente estás teniendo de Dios. Bien, vamos a dar gracias. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Señor, porque tú siempre traes una instrucción que darnos y sabemos, Padre, que la insistencia de la entrega, de considerar tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, es lo que va a traer la verdadera bendición a nuestras vidas, tanto en lo personal como en nuestras relaciones interpersonales y como en nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, que en esta iglesia todos lleguemos a tener una misma mente y un mismo parecer, basados en las enseñanzas fieles de tu palabra, firmes y seguras, y queremos pedirte, Señor, que tú condiciones y dispongas nuestra mente y nuestro corazón para seguir por este camino y que nada nos haga desviarnos de él. Te pedimos, Señor, que tú vayas conformando sólidamente todos los que pertenecemos a esta iglesia y los que vendrán
para que podamos crecer sanamente y podamos darte la gloria el día en que tú nos visites. Padre mío, te rogamos hoy especialmente por Pati López, para que tú la fortalezcas en esta nueva prueba de su terapia que está teniendo, y que tú, Señor, termines glorificándote en su vida, y te rogamos que la sanes, y así como te pedimos también por todos los problemas que cada uno en lo personal está teniendo, en sus familias, etcétera, que tú, Señor, nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento por reposar en ti, en tu palabra y en tu poder. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.